O enfermedades renales o diálisis en la parrilla. En su persona niegan hipertensión arterial, diabetes mellitus, ni historia de disturia, hematuria o IBU. De repetición, niega el quirúrgico. IBU significa infección de vías urinarias. Alérgicos u otros requiere aplicación de todas las vacunas. De acuerdo a los padres, inicia su padecimiento actúan una semana antes con edema de miembros superiores, cara y mano. De inicio súbito, así como cansancio fácil, abstenia y dinámica. No ha manifestado molestias urinarias, más requiere insulina con abundante espuma. Ha disminuido considerablemente su actividad física, niega fiebres, calofríos u otros. A la exploración física se encuentra con una tensión arterial 100/60, frecuencia cardíaca de 80 y peso 65 kilos. Se aprecia con palidez de piel y tegumento, hidratación de mucosa. O un doctor aquí, ok, es como bien. Bien, ok. Tórax con, eso sí no supe, doctor, RS y S. Ruidos cardíacos, rítmicos, Sintópico. Campos pulmonares y limpios. limpios y bien ventilados. Extremidades con edema y ¿a qué se refiere? Normal. Se solicita al laboratorio el cual presenta los siguientes resultados. En ABH con una hemoglobina de 10/2, hematocrito de 31, leucocitos de 9.000, plaquetas de 190.000, la química sanguínea con una glucosa de 90, una creatinina sérica de 1.7, urea de 50, colesterol de 370, triglicéridos de 450, ácido úrico de 8, proteínas de 5, ¿sí? Proteínas, doctor. Proteínas totales. Totales 5, albúmina de 2 y en el ego tiene un pH de 5, proteína positivo de 4, leucocitos 2 por campo, eritrocitos 0 y depuración de creatinina 50 mililitros por minuto. Proteinuria en orina de 24 horas es igual a 5.4 gramos. Muy bien. Muy bien, es todo, ¿verdad? Pregunta número 1, por favor. También leo. Sí, por ¿Cuáles favor. son las manifestaciones de la enfermedad glomerular? Muy bien. ¿De qué se tratan los casos clínicos? Los casos clínicos es como si nosotros estuviéramos revisando las patologías que vamos a revisar, valga la redundancia. Por ejemplo, las glomerulopatías. Entre ellas revisamos cambios mínimos o síndrome nefrótico. Vamos a ponerlo al revés. Síndrome nefrótico. Ponemos el ejemplo de cambios mínimos. Síndrome nefrítico. Y ponemos en este caso la glomerulonefritis aguda. Y de ahí otros ejemplos como unas glomerulopatías primarias, entre las cuales vamos a ver la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y algunas secundarias como la nefropatía por IgA. Púrpura. Y por último, la nefritis lúpica. En vez de esto, verlo como una clasecita en la que pueden o no poner atención, en la que pueden o no estudiar para la clase, bueno, la mejor táctica de resultado, caso clínico. Tienen su caso, lo estudian, tienen su clase. No lo estudian, no tienen nada. ¿Estamos de acuerdo? Facilito. Fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Revisar sus preguntas. ¿Tienen sus respuestas? Hay algo que revisar. ¿No tienen respuestas? No hay nada que revisar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y
pueden encontrar diferentes respuestas, por ejemplo, diferentes fisiopatologías, diferentes clasificaciones, y en determinado momento en los casos clínicos puede haber buenas discusiones, a veces muy buenas discusiones, muy raro, pero los puede haber, los ha habido. Otras veces no, no pasa nada. ¿De quién depende? De ustedes, porque ya tienen su casa, lo estudian, tienen su clase, tienen material. No lo estudian, no tienen nada. ¿Estamos de acuerdo? Doctora, ya cierra la puerta, ya nadie entra. Por favor. Muy bien, entonces vamos con la pregunta número 1. Dila otra vez, por favor. Mírales. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad glomerular? Muy bien. ¿Por qué esa pregunta así medio rara? Porque bueno, cuando hablamos estudiamos una clase de corazón, pues quisiéramos saber cuáles son los síntomas de un infarto, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y que nos ayuden a nosotros, como médicos, determinar que alguien puede estar cursando con un infarto. Si alguien tiene una conjuntivitis, bueno, sabemos las manifestaciones de una conjuntivitis, que son propias de los. Son todas aquellas que nos molestan directamente la visión, el ojo, el globo ocular, etc. Cuando hablamos de manifestaciones de enfermedad glomerular, estamos hablando de aquellas manifestaciones que cuando ustedes estén sentados frente a un paciente o viendo un paciente en urgencias, ustedes puedan determinar que de acuerdo a lo que sienten, sepan localizar el problema a nivel renal, más específicamente a nivel glomerular. Entonces, ¿qué manifestaciones puede dar el glomérulo enfermo? ¿Quién me las dice? ¿Qué manifestaciones? Proteinuria. Entonces, manifestaciones de enfermedad glomerular. Proteinuria. Es decir, una de las características del glomérulo y su membrana basal es que no deja pasar las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Las retiene. Entonces, cada que ustedes vean un examen general de orina con proteínas, tiene que prenderse una alarma dentro de su cabeza. Es decir, tiene proteínas en la orina, tiene proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hematuria podría ser otra. Van a levantar la mano si quieren participar. A ver, alguien de allá del público, ¿qué otra manifestación puede dar el glomérulo? Edema. Edema. Muy bien. ¿Otra más del grupo allá? La misma Anemia. proteinuria puede Y hacer que también. la... Disculpe. Diga, di. Explícale. Sí. Le decía que la misma proteinuria podía hacer que la orina se viera espumosa. Bueno, podría ser, es un dato propio de la proteinuria, puede o no verse, pero es algo que nos va a llamar la atención, orina espumosa. ¿Aquí el público? Hipoalbuminemia, muy bien, pero va a tener que estar asociada a otra cosa. Hipertensión, no cabe duda que la hipertensión puede ser una manifestación de enfermedad glomerular. ¿Qué más? Anemia. ¿Hiper qué? Hiperazoemia. Azoemia. Bueno, la anemia puede ser en estadios avanzados. Oliguria. Vamos a ponerlo así, asociado en el contexto de alguien con edema. ¿Sí me explico? Muy bien. A, B, C, D. Ok, ya, qué buenas aportaciones. Muy bien. Ahora, pueden presentarse manifestaciones así aisladas o también un poquito más complejas. Como un síndrome nefrótico. Ok.
como un síndrome nefrítico. FG. Muy bien. Entonces, cuando veamos cada caso clínico, estamos contestando su cuestionario, sus preguntas de examen. Lo que tienen ahí son sus preguntas de examen. Así como en el examen que les decía, ¿cuál pregunta que les iba a hacer? Es igual, pero ahora se las voy a poner por escrito. Ya las tienen por escrito. Y las vamos a contestar. O sea, esperaremos el 10 esta vez de todos. La verdad, no lo creo. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Muy bien, entonces, cualquiera de estas manifestaciones me van a hacer voltear a ver el riñón. Alguien se presenta y dice, tengo, bueno, no sé si, no. Tengo porque tengo los pies hinchados, va a decir, ah, caray. Sedema, ¿estamos de acuerdo? Alguien que tenga hipertensión. Siempre que alguien tenga hipertensión, hay que voltear a ver el riñón. Clasificamos de más a la hipertensión esencial. Y muchos de ellos pueden ser pacientes, a veces con glomerulopatía, sobre todo en jóvenes. O a veces otro tipo de enfermedad renal, pero pueden tener enfermedad renal. ¿Estamos de acuerdo? La hipertensión siempre tiene que ver, por lo menos de manera pequeña, con el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Proteinuria, obviamente, va a ser es una característica muy propia de la membrana de tener las proteínas y de tener los hematíes. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el endotelio. Ese es el endotelio. Esos son los podocitos y la membrana basal. Y obviamente, si hay una mala función glomerular, pues es posible que tengamos azoemia. ¿Estamos de acuerdo? Para los que de repente no se acuerden, azoemia, nos referimos a la creatinina, urea, ácido úrico elevado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y se puede presentar también como síndromes completos y podemos verlo. Podemos nosotros ver, ajá, caray, te dices de los pies y a ver, y caray, también tienes la presión alta, caray. A ver, déjame ver exámenes. ¿Sí me explico? Podemos seguir el hilo. Podemos encontrar aislados, por ejemplo, encontrar a alguien con proteinuria que no tenga otra manifestación, o como hematuria, que no tenga otra manifestación, o los podemos encontrar como síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿claras las manifestaciones que les van a hacer voltear el riñón? Siguiente pregunta. ¿Alguien más? Si no, mira, les va a sentir que ella siempre tiene la carga de decir las preguntas. ¿Cuáles son las características del síndrome nefrótico y su fisiopatología? Muy bien. ¿Alguien que me diga las características del síndrome nefrótico? A ver, ¿me Alex? Proteinuria de rango nefrótico. Entonces, síndrome nefrótico. Proteinuria, De rango nefrótico. ¿qué es cuál? Mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Muy bien. Ahí está. Eso está. Edema. Edema. Pero sigue la línea. Bueno, vamos a ponerlo así como ahorita. Edema. ¿Qué más? Hipoproteinemia, perdón. Hipoproteinemia. Hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. ¿Qué más? Hiperlipidemia. ¿Qué más? Y lo último que tengo es hipercoagulabilidad, pero esto es como más algo secundario, ¿no? Que pueden favorecer todo. Una manifestación de esa proteinuria. Entonces, proteinuria mayor de 3.5 gramos. Hipoproteinemia, hipoalbuminemia.
hiperlipidemia, edema y ¿qué más? ¿Mm? Lipiduria, pero ¿sabes qué? Nunca la buscamos. No he encontrado un nefrólogo, ni siquiera mis jefes que digan, y además tiene lipiduria el paciente. Sabemos que existe la lipiduria, no hemos dado la importancia de hipertensión. En el caso del síndrome nefrótico, ¿hay hipertensión? No es una característica. Hipercompatibilidad. No. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita después. Pero ¿qué sí puede haber? Exacto. Hiperuricemia. Muy bien. En el momento en que quieran participar los doctores. Ok, entonces tenemos. Esta es su respuesta de su pregunta de examen. Es que es el síndrome nefrótico, proteinuria mayor de 3.5 gramos. El número 1. Vamos a ponerlos en el orden debido para que. Muy importante, sí, claro, porque puede ser la que nos dé la pauta. Número 1, proteinuria mayor de 3.5 gramos. 2, hipoproteinemia, hipoaluminemia. 3, hiperlipidemia. 4, hiperuricemia y 5, edema. ¿Ok? Perfecto. ¿Les queda claro? Hoy lo vamos a ver síndrome nefrítico. Va a ser el siguiente caso. Pregunta número 3. Tenemos la fisiopatología. ¿Cómo es que se da cada una de ellas? ¿Quién me explica esto? Cada una de las características. Sí, todo el cuadro, cómo se da una cosa y luego la otra, luego la otra, luego la otra. ¿Aquí? En el caso de la proteinuria, vamos a tener una alteración de la barrera de filtración glomerular. En este caso, va a aumentar la permeabilidad capilar del glomérulo. Así es. Nosotros sabemos que en el glomérulo, vamos a poner aquí solo la mitad del glomérulo. Estos son dos células endoteliales, espero que recuerden. Y aquí están los pocitos. ¿Verdad? Entonces, por alguna razón, eso que antes no pasaba, que no tenía paso, que son las proteínas, por alguna razón, ahora se están escapando. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo dijiste? ¿En qué? De la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Algo pasa, la membrana está muy permeable, están pasando las proteínas, se están escapando. Luego, Esto es también porque hay una alteración en su estructura. puede ser. Y en el caso del edema, pues es una... Vete, sí, vete siguiendo la línea. O puede haber una pérdida de neutralidad de la membrana. Puede ser. Cambio de la negatividad estructural o un proceso inflamatorio que no les ayude a hacer su función. ¿Qué sigue de ahí? Esto me explica la proteinuria. Luego, como se están tirando las proteínas, ¿en qué momento empieza a haber hipoproteinemia? En el momento en que ¿qué? En el momento en que la proteína eliminada es mayor de 3.5 gramos. Es tan seria una proteinuria en rango nefrótico como no nefrótico. Si esta proteína es de 2 gramos, de 1.5 o de 700 miligramos, es tan importante como una de 3.5. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es un problema mayor tener proteinuria. Si es adulto, siempre vamos a hacer biopsia. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a atacar ese proceso inflamatorio. Estamos hablando de procesos inflamatorios inmunológicos. Puede haber otros síndromes nefróticos no inmunológicos, que serían mecánico-estructurales, como en el caso de la nefropatía diabética, pero ya lo veremos en su momento.
Ok, en este caso estamos hablando de que cuando esta proteinuria es mayor de 3.5 gramos, entonces ¿qué empieza a suceder, doctor? Bajan las proteínas totales, baja la albúmina. Ahora, como sucedió esto, como empiezan a bajar las proteínas totales de albúmina, ¿por qué empiezan a bajar? Porque la proteinuria es tanta que ¿qué? Muy bien, ¿quién dice? ¿Tú, doctor, o quién? ¿O tú acá? Ah, ahora sí ya no sabemos ni quién habla, ¿no? Sobrepasa, ¿cómo se llama, doctor? Antonio. Antonio. Antes también, Antonio, ¿no? Ok. No, si no, apenas los hombres, los nombres, no los apellidos. Pero bueno, Antonio. Ok. Entonces, tenemos que sobrepasa la capacidad del hígado de producir las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hígado se siente rebasado. ¿Cuál es la respuesta del hígado? Aumentar la producción de lo que pueda. ¿Se me explicó? Entonces aumenta la producción de lípidos. Ahora, dentro de esa producción de lípidos hay un aumento del colesterol y un aumento de triglicéridos, pero dentro de ese colesterol hay una disminución de las HDL y un aumento de las LDL. ¿Por qué eso? Disminuye la lipoproteína. Sí. Entonces lo que pasa es que ya no se pueden, o sea, Metabolismo. ajá, el metabolismo se ve alterado. Por un lado. ¿Y cuáles son las proteínas? Apoproteínas asociadas a las HDL y a las LDL. Las ApoB y las ApoA y ApoB. ¿Con quién A y con quién B? Apoproteínas tipo A, tipo B. ¿Y cuáles son más chiquitas y se eliminan en la orina? Resulta que las A. Entonces todo está en contra. ¿Estamos de acuerdo? Se va a eliminar, van a aumentar los niveles del mal llamado mal colesterol, que sí es el colesterol malo, pero no sé cuál sería la palabra apropiada. Pero bueno, entonces tenemos que todo aumento con una permeabilidad, aumento en la permeabilidad de la membrana que da cabida a la proteína. Si esta proteinuria puede ser rango no nefrótico o nefrótico. Si es de rango nefrótico, se va a manifestar además con ¿qué? Con disminución de la proteína total y la albúmina. Y la respuesta hepática, ¿cuál va a ser? Exactamente. Entonces tenemos que el paciente tiene proteinuria mayor de 3.5 gramos, hipoproteinemia, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Clarísimo, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces mañana ya pueden diagnosticar un síndrome nefrótico. Pueden llegar y ver y les van a decir, a ver, doctor, ¿qué tiene? Caray, a ver. Y usted ya ve que tiene síndrome nefrótico. Fácil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Esto nos hace también, nos lleva a una. Si las proteínas totales y la albúmina están disminuyendo, ¿qué disminuye dentro de la sangre? ¿Qué representan las proteínas? La presión oncótica. Entonces, como consecuencia de esta disminución de la presión oncótica, ¿qué va a haber? Va a haber fuga de líquido a un tercer espacio. ¿Estamos de acuerdo? Del líquido intravascular al intersticial. Entonces, se manifiesta como edema. ¿Ok? Muy bien. Y la hiperuricemia es porque esto, todo este cuadro provoca dos cosas. Una, un aumento del catabolismo. Que va a llevar a cierta producción aumentada de todos los estados, incluyendo el ácido úrico. Y una disminución de la tasa de filtración glomerular, que puede no notarse, pero es suficiente para hacer que el ácido úrico se eleve. Entonces, la hiperuricemia es consecuencia de un catabolismo proteico aumentado y una disminución discreta
o no tan discreta a veces del filtrado glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces tengan muy clara esa respuesta, por favor. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y bioquímicas del paciente asociadas a síndrome de Sjögren? Muy bien, entonces si el paciente está perdiendo proteínas de manera muy importante, ¿qué otras situaciones se van a presentar asociadas a esa proteinuria? Yo, aunque si está disminuida la proteína, pues vamos a tener disminución del volumen. Sí, bueno, puede ser eso. Número uno, ¿qué va a pasar con el volumen intravascular? Con el volumen plasmático. Va a disminuir y por lo tanto, ¿qué puede disminuir también? No. No precisamente la presión arterial, sino que. No. Bueno, siempre que hablamos de volumen plasmático, hablamos de un buen volumen plasmático para tener un buen ¿qué? Lleno. No. ¿Cómo? Ah, de ya. Mi escucha estereofónica no está bien, pero bueno. Entonces, ¿cuál? ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De qué es esta clase? Entonces, ¿qué estaría disminuido? Menos volumen, menos filtración glomerular. Entonces, por un lado, esa disminución del volumen plasmático puede llevar a que exista una constante disminución, un filtrado glomerular disminuido de manera constante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y más los problemas propios de este volumen disminuido, pero esta fuga de líquido que nos va a llevar a edema, ¿no? Muy bien, eso ya lo habíamos dicho. Perfecto. ¿Qué otra situación asociada a esta pérdida de proteínas? Infecciones recurrentes. ¿Perdón? Infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes podría ser una de ellas. ¿Por qué? Porque disminuyen las gamaglobulinas. Así es. Es que se están perdiendo proteínas. ¿Y qué funciones hacen las proteínas? Cientos de funciones. Y solo vamos a hablar de unas de ellas. Dentro de esas cientos de funciones nos perdemos. Pero podemos reconocer unas que no son muy claras. Número uno, hay un estado. Si se están perdiendo globulinas, entonces estamos perdiendo capacidad de ¿qué? ¿Cómo decía la doctora? ¿A qué se refiere? ¿A que Sí, disminuye ¿disminuye qué? la respuesta inmune? Exactamente, una disminución de la respuesta inmune. Entonces hay un estado de podemos decirlo inmunodepresión. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de las globulinas. ¿Qué otras pérdidas hay asociadas? Factores de complemento, o sea, ¿se imaginan eso? Se pierden. Hay otros más. Les toca averiguarlos. Descenso de la venta. Descenso del anion gap. Pero eso tendría que ver con una respuesta inmune. No. Muy bien. Entonces, número uno, puede haber un estado de inmunodepresión. ¿Sale? O inmunodeficiencia. Obviamente ese estado es adquirido. ¿Sale? Entonces, en base a la pérdida urinaria de proteínas, como las proteínas del complemento y las globulinas mismas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Número 2, ¿qué otra situación podría haber? Anemia Anemia. ¿Por qué anemia? por pérdida de la creatina y por la Entonces, por un lado, también hay pérdida de proteínas. ¿Qué? ¿Qué es la transferrina? ¿Qué hace? De proteínas transportadoras. Como la transferrina y la proteína transportadora de más las proteínas transportadoras de TSH, ¿sí? no te T3 T3 y T4. y T4 y Y de la proteína o de la vitamina C. Transportadora. así es. Por lo tanto, esto se va a manifestar como anemia, hipotiroidismo y enfermedad ósea metabólica. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay pérdida de proteínas transportadoras. Muy bien. ¿Sí ven el pizarrón, doctores? Sí, doctor. Entonces, vamos a hacernos más por acá para ver otras cosas acá. Entonces, ¿qué más? ¿Perdón? Formación de trombos. Pues no hablabas de eso. Mírenles, mírales. Sí. Es lo que te decía ahorita. Entonces, ¿hay un estado de qué? De hipercoagulabilidad, o pueden decirle también un estado de trombofilia, que significa que hay tendencia a la formación de coágulos. ¿Estamos de acuerdo? Por pérdida de la antitrombina 3, incluyendo varios factores anticoagulantes y aumento de factores coagulantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. ¿Qué otra sigue? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de cuáles son las consecuencias clínicas de la proteinuria, hiperlipidemia y hiperglicemia en pacientes con síndrome nefrótico? Bueno, pues creo que le estamos contestando. Bueno, estas son las asociadas a la proteinuria. ¿Por qué me he hecho esa pregunta, doctor? Dejen que me acuerde que quería que contestaran y ya lo vamos a contestar. Pero mientras, entonces, ¿les queda claro esto? Asociado a la proteinuria, vamos a tener un estado de inmunodepresión, pérdida de proteínas transportadoras que nos van a llevar a anemia, hipoproteinemia, hipotiroidismo, hipocalcemia y enfermedad ósea metabólica y un estado de trombofilia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a borrar. Ahora, si tenemos tendencia a una hiperlipidemia, y más a un aumento, por ejemplo, más en las LDL con disminución de las HDL, entonces, ¿cuál sería la situación asociada a eso? Digamos una aterosclerosis acelerada. ¿Qué más? ¿Cómo lo dijiste tú? ¿Un riesgo de qué? Y un aumento en el riesgo cardiovascular. Perfecto. Muy bien. Con eso lo decimos todo. ¿Ok? Y esto se refiere a tanto infartos coronarios como infartos cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nomás eso pasa.
Bueno, algo muy importante. Cuando hablábamos de la disminución, de la presión oncótica por las proteínas, hablamos de una manifestación, edema. ¿Qué otra manifestación podría haber además del edema? Porque puede ser una situación por la cual descubramos un síndrome nefrótico. Que duele la rodilla. No, además del edema. Palidez. Puede haber palidez asociado a esa pérdida oncótica. Derrame pleural. Derrames pleurales. Pleural. Puede haber ascitis y derrame pericardial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque así es como a veces descubrimos el síndrome nefrótico. Hace mucho tiempo, hace ya varios años, llegó un paciente con una ascitis impresionante. Este paciente lo metieron acá a gastro. Gastro empezó a estudiarlo y decía, no sabemos por qué, no sabemos por qué. Un día una interna ve que hay proteinuria y revisa todo y dijo, doctor, esto que no es un síndrome nefrótico. Y yo dije, ah, chihuahua, ¿y quién es ese? Es ese paciente con ascitis. Ah, era un síndrome nefrótico. Esa ascitis era resultado de un síndrome nefrótico. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya quedó con nosotros, hicimos biopsia. Y el paciente debe andar por ahí como si nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero fue descubierto por ahí, como ustedes. Muy bien, doctor. Entonces, siguiente pregunta que decíamos. ¿Dónde se localiza la lesión que produce el síndrome nefrótico? Muy bien. ¿En dónde se localiza la lesión? Tú misma, doctora. Recuérdame tu nombre. Edith. En el convenio, Sí, pero eso es muy grande. pues está epitelio conectado porque estamos diciendo que los poros hay una permeabilidad capilar. Epitelio fenestrado. Y también en los podocitos que están por ¿Y aquí, los podocitos qué son? en la membrana base. ¿Qué células son? ¿Qué células son? ¿Qué más? No, los podocitos. Ubícate. Ahí está. ¿Ya lo dijiste? Ahí está. ¿De cuáles células estás hablando? ¿Dónde está la lesión? Entonces, En los podocitos. en los podocitos. Los podocitos son células epiteliales modificadas. El endotelio es el fenestrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tienen diferente función. Entonces, el problema estaría en los podocitos o en quién. Una membrana basal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la lesión se localizaría en la membrana basal o los podocitos. Y o los podocitos. ¿Qué más? ¿Siguiente pregunta? ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome nefrótico y cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Diferencial. Muy bien. ¿Cómo se veía? Pues ya el nombre cambió, pero no nos conectamos. Sí, pero al principio es clínico y además es que bioquímico. ¿Estamos de acuerdo? Clínico y bioquímico. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una gripa. ¿Cómo es el diagnóstico de una gripa? Clínico meramente. ¿Alguna vez han pedido estudio para una gripa? Jamás. ¿Estamos de acuerdo? Solo ahora que pensamos que puede ser influenza o COVID. Bueno, en años antes, influenza, actualmente COVID. No, influenza sí y actualmente COVID. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el diagnóstico de este pacientito? Síndrome nefrótico. Pero el diagnóstico tiene un síndrome nefrótico. Ahora quiero el diagnóstico.
Una enfermedad de cambios mínimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más les pregunto ahí? ¿Cuál es la lesión histopatológica que lo caracteriza? ¿Cuál es la lesión histopatológica que caracteriza a la lesión de cambios mínimos? A lo que yo no hay una lesión como tal, no que una disminución de los aparatos fáciles. Bueno, sí, es muy difícil de ver eso. Lo que vemos es en la microscopía de luz, nada. O sea, vemos un riñón normal. Decimos, pues no hay nada. ¿Sale? Pero en la microscopía electrónica podemos ver fusión de poros. Fusión de poros. Qué chistoso, ¿no? Si se fusiona. Quiere decir que no tendría que haber. Tendría que haber menos permeabilidad, pero bueno. La cosa es que eso es el hallazgo por microscopía electrónica. Muy bien. Entonces, el diagnóstico es, pero en niños no hacemos biopsia. En adultos, se mueva para donde se mueve el riñón, pácatelas, hacemos biopsia. ¿Estamos de acuerdo? En los niños no. Este diagnóstico se hace clínica y bioquímicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y paren de contar. Muy bien. ¿Qué más hay, doctores? El tratamiento. Es lo que menos voy a preguntar. No me interesa que sepan el tratamiento. Me interesa que los identifiquen. Pero, ¿cuál sería el tratamiento de la lesión de cambios mínimos? Esteroides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué esquemas utilizamos? Prednisona. Prednisona. Aquí dice prednisona. Sí, a veces, pero no, normalmente es prednisona. La metilprednisolona se aplica intravenosamente y produce cambios muy fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Lo utilizamos en estados muy serios. Pero la prednisona, ¿cómo utilizamos? En niños a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 24 horas por un mes. Y luego a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 48 horas por un mes. Y ya de ahí dejamos. ¿Sale? Un mes intenso, otro mes menos intenso y soltamos. En los adultos los damos a 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Una dosis máxima de 60 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta dosis de 60 miligramos la dejamos por un mes. Luego la bajamos a 50 miligramos otro mes. Y ya de ahí hay un descenso progresivo hasta disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es en el caso de una buena respuesta. Si no hay una buena respuesta, por ejemplo, si los niños recaen, se repite. Repetir. Si recaen, biopsia. ¿Estamos de acuerdo? En caso de no respuesta, biopsia. En el adulto, los damos. Este esquema es más lento, entonces nos lleva como unos 3-4 meses. 5. Y si hay recaída, aquí desde el principio hicimos la biopsia. Agregamos otro inmunosupresor, como diclofenaco mofetil. ¿Estamos de acuerdo? Este esquema es lo que menos me interesa que se aprenda. No voy a preguntar jamás tratamiento. Sí. ¿Ande? No. Muy bien, doctores. ¿Listos? Entonces, vienen estudiados, contestan, hay algo. No estudian, no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo. Entonces, ustedes, ¿qué necesitan hacer? Volver a revisar. Ahora sí, ustedes pueden agarrar un artículo de revisión que diga síndrome nefrótico y va a ser papilla para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Van a entender absolutamente todo. ¿Ok?
Entonces, cuando lleguen al internado van a morder. Si se acuerdan de algo, porque es muy chistoso, luego ya no se acuerdan de nada. Ay, yo fui alumno, doctor. Ah, sí, antes tú sí ibas a ver, dime. ¿Y luego? No. Bueno, entonces, caso número 2, miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. ¿Aquí qué hacemos? ¿Dejo así? ¿O ya les apago? Adiós, doctor. Adiós, que estén bien, doctores. Eh, Gracias, doctor.